Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en esta hora en directo y para todas las personas que por la misericordia del Eterno nos van a escuchar después en diferido. Nos da mucha alegría porque sabemos que cada enseñanza de cada Shabbat que estamos editando y subiendo a las redes sociales, el Eterno está respaldando esta labor que estamos haciendo con mucho amor para Él, porque todo lo que nosotros hacemos Shabbat, lo queremos dejar bien claro, es única y exclusivamente para que toda la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial y para su Hijo. Para Él es que trabajamos, para Él es que hacemos todas las cosas y para Él es que investigamos y luchamos porque cada día esa gran verdad salga a la luz y bueno, salgamos de tanta fantasía y tanta mentira. Hoy tenemos un tema bien interesante, hermano Marcelo. Vamos a hablar de las dos simientes. Vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a este tema, con respecto al tema de las dos simientes. ¿Existen, no existen? ¿Qué es simiente? ¿De dónde viene esa raíz? ¿Qué significa eso en el concepto hebreo, que es el original? Vamos a ver cuál sería esa simiente en este tiempo y si la simiente está afectando a la simiente del Eterno en este tiempo. ¿Cuál es la simiente del Eterno? O sea, hay muchos interrogantes. Y por ese motivo pues quisimos tocar este tema, porque sabemos que por medio de este tema se enlazan prácticamente todas las enseñanzas que hemos venido dando Shabbat. Entonces yo pensaría, hermano Marcelo, que pues sin más preámbulos comencemos esta noche con este tema. Shabbat y adelante, hermano Marcelo. Saludos, hermanos. Es consabido que a través de los tiempos han existido élites y por lo general de una misma familia que han gobernado a través de los tiempos, desde las épocas que se tiene historia, memoria y también documentadamente datos escritos. Las escrituras nos muestran que la vida comienza en el Edén, la vida humana, descendientes de Adán, con Caín y como su primogénito y Abel como otro parto que tuvo Eva, entre Eva y Adán. Bueno, el resto de las escrituras no sustentan de ninguna manera el verso de Génesis 4:1 que dice que primero que Adán tuvo relaciones con Eva y nació Caín. Es un verso aislado que no le puede hacer peso a todas las genealogías que a través de las escrituras hasta llegar a los mal llamados evangelios en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, donde se detallan, se vuelven a repetir las genealogías tanto de crónicas como de reyes, por el hecho de demostrar cómo el Mesías proviene de una línea correcta hasta Adán. Es así como Lucas, mal llamado Lucas, porque realmente sabemos que su nombre era Gilel, y no era griego, era hebreo, escribió en arameo por un fragmento encontrado en los rollos del Mar Muerto, el fragmento 4Q246, que el párrafo de Lucas que refiere a 1.35, capítulo 1, verso 35, sabemos que Lucas al escribir la carta al sumo sacerdote, a Teófilos ben Anás, porque las cartas de los Hechos y la carta de Lucas comienza dirigida a Teófilo ben Anás, que era un descendiente de Ananías, era el sumo sacerdote del templo. A él comienza confirmando la genealogía del Mesías, y nunca vemos que en la genealogía tanto de Lucas también como la de Mateo se pasa en algún momento por la línea de Caín. Vemos que todas las genealogías de los reyes en Crónicas y también en el libro de los Reyes, nadie toca la genealogía de Caín y todos llegan hasta Set, y de Set a Adán, porque Abel murió sin tener descendencia. ¿Cómo es este problema? Porque se suscita un problema, y un problema muy determinante, porque la mayoría de las escrituras no ha querido topar el verso adulterado de Génesis 4.1, pero en 1947, entre los rollos del Mar Muerto, aparecen el libro de
un libro, llamaríamos apócrifo, aunque tiene relación directa con el libro original de Génesis. Y sí, adelante. Antes de que tú hables de ese tema tan interesante de lo que vas a leer y hablarnos con respecto a los rollos, a mí sí me gustaría que para corroborar y para ir un poco más de lo que tú estás diciendo, también Juan lo dice, en primera de Juan, en el capítulo 3, vemos en el versículo 10 que dice de la siguiente manera, dice, en esto se revelan los hijos de Elohim y los hijos del acusador, aquel que no practica la justicia, aquel que practica la justicia no es de Elohim, ni tampoco el que no ama a su hermano. El versículo 11 dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Desde el principio, lo que tú estás hablando desde el principio de la humanidad, que es de Adán y Eva. Y mira lo que dice el número 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, y hace una pregunta el apóstol, y dice, ¿y por qué motivo lo mató? Y él mismo contesta, porque sus obras eran malas y de las de su hermano eran buenas. Entonces, acá vemos como también Juan hace diferencia de las dos simientes, y que tú estás hablando de Caín en este momento, hablando de Caín y hablando de la situación de Caín y de la situación de su hermano Abel. Adelante más. Es importante que nosotros recordemos regresivamente que las genealogías de las escrituras, todas las que salen de Yeshua, pasan por David y llegan hasta Adán, ninguna pasa por Caín. Al contrario, las genealogías que descienden de Canaán, se cree que pasó el diluvio, la simiente de Caín, a través de Cam. Luego, que tuvo aparentemente, vio la desnudez de su padre. Esto en términos bíblicos significa que no sé si por abuso sexual o por un sexo consensuado, tuvo relaciones con la mujer de Noé, que era Naama, que Naama en los libros apócrifos se denota como una hermana de Tubal Caín, descendiente de Caín. Entonces la simiente de Caín pasó a través de Cam y a Canaán, luego Nimrod, de ahí desciende el Mizraim, que es de Egipto, y todas esas líneas de los cananeos. Entonces vemos que existen las dos simientes. El contexto de los versos que vamos a leer, que Yeshua está hablando claramente con gente de su tiempo, que normalmente son los que han hecho el trabajo malo, el trabajo sucio. Él acusa de ser descendientes de la serpiente, descendientes del maligno. ¿Qué pasó para que nosotros digamos o supongamos o lancemos esta hipótesis tan dura, tan estremecedora, de suponer que el maligno tomó por esposa a Eva y tuvo a Caín? El verso de los rollos del Mar Muerto dice que Samael tuvo contacto sexual con Eva y nació Caín. Eso dice el verso de Génesis 4.1 de los rollos del Mar Muerto. Solo así se logra entender que existen dos simientes hasta el día de hoy. Solo así se logra entender cómo Moisés escribe en Génesis 6 que bajaron unos ángeles y tomaron a unas hijas de los hombres que probablemente eran la línea de Caín, y nacieron unos seres que hasta el día de hoy, dice, hablando Moisés en el año 1250 antes de Yeshua, hace 3250 años, él hablaba de un evento que sucedió 2000 años antes que él, y dice, hasta el día de hoy ellos son los que gobiernan la tierra, los poderosos. Y existen libros el día de hoy, como la genealogía de Fritz Springmeier, que hace una regresión de todas las líneas genéticas de los reyes actuales, de las familias poderosas de los Windsor, los Borbón, los Romanov. Todos ellos pertenecen a una misma línea y se casan entre ellos, y ellos, si hacemos una regresión, pasan casi por todos los emperadores hasta llegar a los faraones. Son una misma descendencia, y por eso ellos tienen reglas que solo se casan entre ellos, practican la endogamia, y de lo cual ellos
tienen una enfermedad llamada hemofilia, que es producto de las mezclas en parientes. No está por demás decir que Yeshua, cuando acusa a los sumos sacerdotes de su tiempo, les dice que son simiente de víboras. Yeshua jamás por la Torá podía hacer una falsa acusación contra su propio pueblo, porque tenemos en las escrituras un patrón, una Torá que dice que maldito el que maldice a Israel y bendito el que lo bendice. Entonces él jamás iba a violar la Torá y jamás hubiese hecho una acusación falsa contra gente de su propio pueblo. Él sabía que hay una simiente escondida, la que ha hecho el trabajo sucio en el tiempo de Yeshua y a través de los tiempos los que han gobernado la tierra. Hoy son las élites, probablemente lo que conocemos como los Illuminati. Ellos son descendientes de la línea de Caín. Tenemos mucha evidencia y todo parte de que a la Biblia mismo nos explica en Génesis 3:15 que dice que va a haber una lucha de dos simientes. Cuando habla la palabra simiente en hebreo dice sera, descendencia, en griego es de esperma, de espermatozoide, no es una simiente espiritual. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Enemistad significa un odio mutuo. Él está diciendo que es mutuo el odio entre las dos simientes de Satán y la simiente que conduce al Mesías. Por eso nos damos cuenta que hay dos simientes. Adelante, Alejo. Y podríamos entonces llegar a pensar que la simiente del maligno entonces estaba antes de que el Eterno hiciera su humanidad hace 6.000 años en el huerto de Edén. Claro, porque de algún lado él toma mujer, Eva, y la simiente del maligno es alguien que estaba en el Edén. Cuando está Adán con Eva, hay un tercero, pues que es el Nahash, que se traduce como la serpiente. Y esa es una simiente, ese es el que da origen a la simiente. Pero ¿qué hacía él aquí? Dice que en el libro de Enoch, del cual Yahudá o Judas, en la carta de Judas hace referencia exactamente de que ellos fueron arrojados a prisiones, y probablemente este ser de las estrellas, este ser que deambulaba encarcelado hasta esperar un juicio, desvió la simiente de Adán porque sabía que ahí venía su juicio y viene su juicio. Por eso es que toda la historia bíblica confluye en que tiene que unificarse las dos casas. ¿Por qué? Porque la manera de esconder la simiente de Abraham en el mundo para poder ejercer el juicio con los testigos era desapareciendo entre las naciones a la simiente, a la casa de Israel. A la casa de Israel y esparciendo a la casa de Judá. Porque si se encuentran focalizados el día de hoy en un solo pueblo, esperando la segunda venida del Mesías, si es que ellos se encontraban ahí, los hubiera desaparecido, porque siempre la simiente del maligno ha tratado de desaparecer a través de las guerras, a través de las persecuciones, a través de la Inquisición, a través del Vaticano. Recordemos que existen líneas genéticas como las de los edomitas que se mezclan con los cananeos, por lo que son de la línea de Amalek, que son simiente de Caín. Entonces el hermano que odia a Israel, que es Esaú, se mezcla con una línea de cananeos, se juntan las simientes y predomina el odio contra el pueblo de Israel. Por eso es que vienen los edomitas y de los cuales descienden todos los sumos sacerdotes, los gobernantes de la época del Mesías. Recordemos que era un edomita llamado Herodes el Grande, el que construye el segundo templo, el que remodela el segundo templo, y toda su descendencia gobernó hasta la caída del templo. Ellos gobernaban con el auspicio de Roma, y Roma gobierna a través de esta simiente hasta el día de hoy. Un descendiente de Esaú es el fundador de Roma en el año 780. No es Rómulo y Remo, o que salieron de una loba. No, existe una historia de que un tataranieto de Esaú es el fundador de la ciudad de Roma. Roma domina al mundo hasta el día de hoy, al mundo del Eterno, al pueblo del Eterno. Y a través de las inquisiciones, esta simiente
a través de la persecución, inclusive del nazismo, de los últimos tiempos, de la Segunda Guerra Mundial, ha venido combatiendo y tratando de eliminar la simiente de Caín a la simiente de Yeshua, que sería la simiente de Adán. Por eso a Yeshua se le llama el hijo de Adán. Y hoy en día, hermano Marcelo, lo estamos viendo, ¿no? Es muy notorio hoy como el maligno sabe que se le está acabando el tiempo, y el maligno sabe que su simiente está a punto de ser exterminada, porque claramente la Escritura nos narra también en el libro de Apocalipsis, que cuando el Mesías venga en su segunda venida, dice que él va a destruir a esa simiente, que él mismo la va a destruir, y ahí va a haber un juicio, y empezará el milenio. Entonces el maligno sabe que se le está acabando el tiempo de que esa simiente siga gobernando, siga reinando, porque es importante que todos los hermanos que nos escuchan y nos van a escuchar tengan este tema claro, porque al tener este tema claro podemos entender todo el resto de la Escritura, hermano Marcelo. Si no tenemos este tema claro, es muy difícil poder comprender el resto de la Escritura. Y bendito sea el Eterno, que permite que esta verdad salga a la luz, porque está la prueba. O sea, todo lo que estamos hablando aquí en este programa está totalmente probado. Los rollos del mar muerto los pueden buscar, hermanos, por Google, los pueden mirar en varios canales de las redes sociales. Eso es una realidad. Esos rollos no se los inventó nadie. Esas pruebas de Qumran. Es que es la única manera de explicar lo que sucede hoy. Todo lo que no sea acorde a esto no podemos tomarle más que como religión. Si es que no es así, no podemos nosotros hablar del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña es la raza del maligno y la raza de los descendientes de Abraham. Otra cosa, cuando dice que Eva fue engañada por Hasatán, la palabra, ustedes pueden corroborar en el diccionario Strong's que la palabra engañada es la palabra seducida sexualmente. Entonces Eva fue preñada. ¿Qué dice el Génesis 4.1 en el contexto real? Eva estaba preñada de Caín cuando tuvo relaciones con Adán y nacieron los dos, Caín y Abel. Ellos son gemelos. Y que eso está demostrado, ¿no? Eso está demostrado hoy en día, que una mujer puede quedar embarazada de dos hombres distintos. O sea, eso está comprobado. Claro, hay muchos episodios de esos en YouTube. Sí. Yo pensaría que para seguir ahorita avanzando un poquito, le paso a nuestro hermano Marcelo Parmiño, que también pues tiene un saludo para nosotros, y él va a presentarnos también su comentario en esta hora. Adelante, Marcelo. Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, este día pues vamos a retomar un tema que se ha venido enseñando desde hace mucho tiempo y que tiene relación a todo lo que se ha estado presentando por medio de los hermanos y lo que hemos estado haciendo los días sábados, ya sea viernes a esta hora, el inicio de Shabbat, como los días sábados, la presentación que hacemos ya en el transcurso de la mañana del día de Shabbat, ¿no? Que corresponde pues al calendario o al día gregoriano del día sábado, ¿no? Esto relacionado a las dos simientes, hermanos, dos simientes. Bueno, se dice de muchos sectores, sobre todo los cristianos, de toda la predicación cristiana, y también de raíces hebreas, muchos predicadores, inclusive personas que hasta hablan hebreo, que enseñan. Realmente yo estimo que pues por falta de visión, revelación, o porque realmente no se han todavía despojado de la parte, digamos, religiosa, no ven realmente lo que muestra la Escritura con relación a este tema de las dos simientes, ¿no? Hay demostración lógica, porque nosotros solamente tenemos que hacernos preguntas. La serpiente hablaba, es decir, el animal hablaba. Si me dice que luego se arrastrará, entonces porque antes caminaba. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la finalidad, el propósito de que un animal, o sea, una serpiente, un reptil, induzca a Eva para que transgreda un mandamiento que le fue dado a su esposo, a Adán, y que él luego le transmitió, obviamente? Ella lo sabía porque se lo dijo,
al ser con quien hablaba, ¿no? Las enseñanzas dicen que era una serpiente, aunque la palabra Nahash, los que hablan hebreo saben que Nahash no solamente se lo utiliza en el hebreo moderno para serpiente, sino que Nahash significa adivinación, significa agorero, es decir, que la serpiente no es ni adivina, no es agorera, ¿no? Que se le nombra a la serpiente de esa manera, sí, porque se le conoce como un animal astuto. Pero solo preguntémonos, una serpiente tiene como propósito alterar, distorsionar la palabra del Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de la serpiente? Entonces, bueno, se habla de dos simientes, y las simientes o la cera es genético, hermanos, genético, pero lo llevan al punto espiritual, espiritualizan el tema y dicen que son dos simientes espirituales, que la una es el bien y la otra es el mal. Pero eso no nos va a concordar con la lógica. Eso no nos va a concordar con la lógica. Entonces, bueno, hay mucho que hablar, mucho que decir en este tema, y yo creo que pues vamos a necesitar bastante tiempo y sobre todo una presentación didáctica de todo esto, ¿no? Pero vamos a charlar para tratar de dar a conocer bien el tema del día de hoy. Sí, gracias, Marce. Repitamos el verso que fue probablemente saboteado de Génesis 4.1. Y Adán conoció a su esposa Eva, quien estaba preñada de Samael, y ella concibió y dio a luz a Caín, y él era como los seres celestiales y no como los seres terrenales. Y ella dijo: he tenido un varón del ángel del Señor. Ese es el verso que aparece en los rollos del Mar Muerto. No es coincidencia que nosotros hoy tengamos el ocultamiento de todo lo que son vestigios de la historia real de la humanidad y todo lo que son osamentas de gigantes. ¿Por qué la Biblia habla de gigantes? ¿Por qué encontramos gigantes? Siempre repetimos que hubo gigantes. Hay gigantes, esqueletos de gigantes de 7 metros como el que está en Suiza, encontrado aquí en Loja. Hay gigantes encontrados en todo el mundo. Y el Instituto Smithsoniano se encarga de ocultar todo esto. Se encargan lo primero que hizo los Estados Unidos cuando llegó a Irak fue ir al Museo de Bagdad y coger todas las tablillas sumerias. Cuando aquí en la Cueva de los Tallos encontraron tablillas que tenían historias que no estaban descifradas, había unos libros también de un padre que se llamaba el padre Crespi. Aquí en los años 80 él falleció. Cuando él falleció desaparecieron todas unas tablas metálicas que tenían historias relacionadas con los ángeles caídos, con visitas de ángeles, así como cuenta el libro de los rollos del Mar Muerto del verso de Génesis, que dice que era como los seres celestiales. Caín era un hombre alto. Todos los gigantes que estuvieron en Canaán cuando entraron los 2 espías eran altos. Ese era un patrón de las mezclas. Cuando hubo la siguiente mezcla en Génesis 6:4, cuando bajan esos 200 ángeles, del cual el libro de Enoch también da muestras de que Shem y Jaza con 200 ángeles descendieron en el monte Hermón y tomaron a las hijas de los hombres y nacieron gigantes, y también empezaron a tener cópula e ingeniería genética con animales. No es raro ver a los griegos alabando a un hombre con cuerpo de cabra, porque ellos empezaron a hacer esas mezclas. Y dice el libro de Enoch muy claro, el cual está certificado por la carta de Judas que está en las escrituras, lo que quiere decir que el Ruach también se va para allá. Y también cuenta el libro de Jaser, el Sefer Hayeshar, el libro de Jaser, que la Biblia lo certifica en Génesis 10:13 y en segunda de Samuel 1:18. Estos libros hablan de estos ángeles que cayeron, de este ángel que estuvo presente en el Edén cuando estaba Adán y Eva. Y por eso es que Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano,
sería su medio hermano. Aquí la palabra de, que en griego es, en el Strong's es 1537, cuando es usada de esta manera implica un hijo o un descendiente de. Cuando es usada de esa manera, en esa parte, la palabra que dice que era del maligno se está refiriendo a que era descendiente del maligno. En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento en inglés existe también como la Living Bible, que dice: no somos como Caín, quien pertenecía a Satanás. La New English Bible dice como Caín, que era hijo del malo. La New Century Bible dice: no sean como Caín, quien pertenecía al malo. New Jerusalem Bible dice: no ser como Caín, quien provenía del malo. Nosotros tenemos suficientes argumentos como para pensar de que el trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña, cuando habla Yeshua, es referente a las dos simientes. Sin el concepto de las dos simientes, todo es una religión. Sin el concepto de las dos simientes no podemos explicar las ruinas de Nazca, no podemos explicar jeroglíficos, las pirámides de Egipto, no podemos explicar las pirámides de Malasia. Todas apuntan a las constelaciones de Orión. No podemos explicar absolutamente nada, hermanos, y somos unos religiosos. Estamos metidos en una religión, absolutamente. ¿Por qué no tenemos este concepto? Porque un religioso, si usted le dice que existió un hombre hace 20.000 años, encontrado las dos amentas en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, es el hombre americano más antiguo, el hombre norteamericano encontrado más antiguo hace 20.000 años, a él se le acaba la fe, porque él piensa que Adán y la tierra comenzaron hace 6.000 años. No, Adán tiene el ruach del Eterno, una simiente específica de donde tiene que nacer luego el Mesías, porque el supuesto a hacer juicio a Satán era Adán, pero él se corrompió al aceptar a su mujer, que fue seducida por el maligno. Entonces el adulterio de Eva fue el pecado de Adán. Adelante. Te ayudo. Sí. Ahí es importante notar lo que tú estás diciendo. ¿Cuál fue la situación que cometió Adán? Porque es que la Torá, aunque no estaba escrita en ese momento, ellos ya tenían una Torá. Ellos tenían una Torá expresada por nuestro Padre Celestial desde el día que lo creó. Pero el día que el Eterno le dio el soplo de aliento a Adán y lo creó y lo puso junto a él a Eva, el Eterno le dio unas normas, el Eterno le dio unos mandatos y unas instrucciones. Entre ellas estaba que no se juntaran con ese personaje que estaba en el huerto del Edén. Esa era una instrucción, ese era un mandamiento. ¿Qué pasa? En el momento en que Eva tiene relaciones con este personaje, con este ángel caído, con este ser, que bueno, nos lo confirma, los mismos rollos del mar muerto, no lo estamos inventando, y otros escritos, ¿no? Como el no, los hermanos pueden buscar todo lo que hoy estamos hablando, que nada es inventado, todo está certificado. Al tener relación Eva con este personaje, automáticamente ella comete adulterio, porque ella le pertenecía a Adán, ella era para Adán, era la esposa de Adán. Cuando Eva viene, después de tener relaciones con este ser, y se acuesta con su marido, lo seduce, y él la acepta, automáticamente Adán está recibiendo a la repudiada, por lo tanto Adán también es partícipe de ese adulterio. ¿Por qué Adán lo hizo? Yo me atrevería a pensar, hermano Marcelo, que hay muchos factores. Yo pensaría que él la recibió por amor, porque pues al fin y al cabo fue sacada de sí mismo y era la persona que la amaba, y él sabía que si él no la recibía, el Eterno la iba a destruir, porque la escritura después no lo dice la Torá, que la mujer que comete adulterio tiene que morir en piedra. Entonces, si Adán no se contamina, si Adán le dice al Eterno lo que sucedió, estoy seguro que el Eterno la hubiera eliminado. Pero como Adán la aceptó, como Adán estuvo con ella y participó del adulterio, entonces por ese motivo es que el Eterno ya tiene problemas con él, y es que sucede todo lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy. Cosas complicadas y gravísimas, porque hoy en día, hermanos, tenemos que tener claro que hoy en día sigue el maligno reinando y va a seguir reinando hasta que venga Yeshua. Todo lo que nosotros vemos en los gobiernos establecidos de izquierda, de derecha, lo que sea, todo es una pantomima, todo es un teatro, hermanos, esto es un teatro, todo es un teatro que nos muestran, porque ellos saben
quién va a ser el que van a poner como presidente. Ellos ya saben qué van y cómo van a manipular una nación, y eso no lo va a cambiar nadie sino hasta que venga nuestro amado Yeshua a ponerle orden a esta tierra. A eso es que va a venir, a que la justicia del Eterno por medio de la Torá sea manifestada en el milenio. Y eso es lo que estamos nosotros esperando, porque ya no podemos más. Nos tiene tan subyugada esta raza, esta simiente, que hermano Marcelo, yo pienso que ya no damos más, ya no encontramos más salidas, porque nos tienen abrumados en todos los aspectos, en el aspecto económico, en todos los aspectos nos quieren dañar a la sociedad, quieren dañar a nuestros hijos con sus pensamientos totalmente errados y falsos de homosexualismo, de lesbianismo, de todo lo que hemos venido hablando en todos los temas que hemos venido tratando durante todos los charlas. Entonces, nos damos cuenta, y la liberación femenina, entonces nos damos cuenta, hermano Marcelo, que todo esto ha sido un plan orquestado que ha venido cogiendo forma, y cada vez, porque hoy en día los hermanos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué hoy en día no vemos esos gigantes que existan, que estén entre nosotros y siguen las dos simientes? Eso tiene una explicación muy sencilla, hermano Marcelo, y es que la simiente del maligno también ha evolucionado, y están entre nosotros, y son como nosotros, pero no son de nosotros. Y claramente Shaul lo dice, los que estaban con nosotros y apartados de nosotros era porque no eran de nosotros, así de sencillo, estaban metidos con nosotros, siendo usurpadores, siendo lobos disfrazados de oveja. Y hoy en día, en todos los gobiernos, están esos humanoides, esa simiente del maligno, establecida, pareciéndose a nosotros, pero no son como nosotros. Yo le voy a dar paso a nuestro hermano Marcelo, que nos va a presentar otra opinión, otro audio en esta noche, en este programa que estamos llevando. Adelante, Marcelo. Si nosotros leemos en el Salmo 58.3, vamos a encontrar algo que es muy importante, algo que también se dice en el libro de Jeremías. Y el Salmo 58.3 dice que los impíos se apartan, los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Entonces, si estamos hablando que el comportamiento de una persona viene ya desde la matriz, estamos hablando de una línea genética. O sea, genéticamente tienen ya un comportamiento moral, ¿no? Lo que pasa es que el sistema religioso se encarga de confundirse, se confunde, cuando piensa que una persona que hace, digamos, algo que no lo conoce, sobre los mandamientos, sobre la Torá, no lo conoce, entonces vive una vida descarriada. Ese mismo procedimiento, ese mismo comportamiento de la persona lo mezcla con la gran perversidad que tiene, por ejemplo, quienes son de un linaje diferente a aquellos que fueron creados y llevan a la imagen y semejanza de nuestro Padre. O sea, aquellos que de línea genética vienen de Adán. Entonces se confunden. Y aquí es claro en este Salmo 58.3 cuando dice que desde la matriz, o sea, genéticamente ya tiene una línea donde van a llevar un comportamiento hacia la perversidad. Entonces son dos cosas diferentes. Está hablando de algo genético. Lo mismo le dice a Jeremías. A Jeremías le dice, yo te conocí desde el vientre de tu madre. O sea, genéticamente él llevaba una línea con una moral, un comportamiento adecuado a los ojos de nuestro Padre. Entonces eso es un comportamiento genético. Inclusive la psiquiatría habla que la psicopatía es genética. Entonces aquí no hablamos de como dicen los religiosos, de que las dos simientes son estrictamente espirituales. O sea, habla de dos simientes espirituales. No, esto es genético, lo dice la Escritura y lo corrobora. Gracias, Marce. Y es tal así que el nuevo orden mundial no quiere que nosotros sepamos esta verdad. Este verso que fue adulterado de Génesis no le puede hacer peso a toda la Biblia que habla contrariamente a ese verso que dice que Caín y Abel eran hijos de Adán. ¿Y por qué las genealogías? ¿Por qué todas las dos simientes? ¿Por qué el trigo y la cizaña? ¿Por qué un árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento? ¿Por qué se habla de que son los gobernantes hasta el día de hoy? Dice claramente Moisés en Génesis 6.4, cuando él hace esa narrativa, y luego
pasa el diluvio a través de la mujer de Noé. Pasa el diluvio a través de la simiente de la mujer de Noé, quien era Naama, como dicen los libros, y de hermana de Tubal Caín. Tubal Caín, un descendiente de Caín. Luego pasa por todos los faraones, los reyes griegos, a través de los imperios. Ellos ya son personas que se casan, ya tienen un patrón de comportamiento casi unánime, de cómo para unificar los imperios se casaban entre los reyes. Eso hizo inclusive Salomón, algo que le desagradó al Eterno. Para sellar un pacto con los egipcios, tomó a la hija del faraón y a ella le hizo un castillo frente al templo. Sabemos que Salomón procedió de esa manera como hacían, porque Salomón cometió muchos de estos errores. Es más, Salomón en su juventud llegó al punto de establecer inclusive un tipo de culto al maligno, porque eso era, y a él se le considera uno de los fundadores de la masonería, o de los precursores. Nosotros debemos saber que el linaje de Caín y Esaú están trabajando juntos hoy a través del nuevo orden mundial, adoptando toda la riqueza del mundo, y están trayendo al poder al falso Mashiach. De esta simiente, entre Caín y Esaú, sale el falso Mesías, el anticristo, lo que se deben llamar. El fundamento completo de la simiente de la serpiente es Lucifer, o sea, Hasatán. Después que dirigió la caída de la tercera parte de los ángeles, pulula en el universo tratando de evitar su juicio. Y el Eterno escogió a una simiente para hacer juicio, pero lamentablemente fracasó en su primer intento con Adán y Eva. Es más, se vio mezclada y complicada más la situación, que luego tiene que extender su brazo, como dice en Génesis 4, que tiene que extender a su diestra para ir a tomar el proyecto de juicio, porque el Eterno nada obra sin un juicio. Porque fuera fácil decir, Él es el Elohim, el Elohim viviente, Él puede coger y acabar con todo. No, Él lo hace de una manera recta, porque toda su palabra es correcta. Él es un ser de verdad, Él no puede mentir porque es eterno, porque Él mismo se ciñe al patrón de que el que miente muere. Él es un ser creador que todo habla verdad, entonces Él todo lo somete a un juicio, y para eso escogió a la simiente de Adán, y luego a través del pueblo de Israel se lleva a un juicio poniendo a su propio hijo como rey en la tierra. Eso es lo que se dio en llamar el reino de los cielos, que va a ser en la tierra, que es el Malchut Hashamaim, que es un reino en la tierra con las reglas del Eterno. Entonces, con este contexto, y soy repetitivo para que no se piense que es una divagación nuestra, porque hemos estado nombrando bastante este patrón, porque esto es lo que nos hace a nosotros entender inclusive hasta el fenómeno ovni. Nos hace comprender de que el maligno estuvo en muchos sitios del universo manipulando genéticamente o creando seres que no tienen algo que tienen los hijos del Eterno, que es el alma. Y esa es otra historia que se relaciona con los contactados, porque existen los profetas de los ovnis, que no son más que los ángeles, que la Biblia se narra que son los ángeles caídos, porque inclusive en el tiempo antiguo se les rendía culto como a Astarot, que bajaba en las riberas del monte Hermón. Astarot, ahí hacían culto a Astarot. Y hoy existen naves, avistamientos ufológicos en el monte Hermón, y contactados que dicen que ahí baja el comandante Astar. No es una coincidencia. ¿Cómo podemos entender esta presencia de estos seres y de estas entidades y de estos fenómenos que están en la tierra convulsionando, si es que no comprendemos estas dos simientes?
Si es que no fuera de esta manera, todo se vuelve una religión y nos volvemos ciegos de la verdad y nos tragamos todo lo que los Illuminati nos quieren mentir a través de la historia del hombre, y están ocultando estos versos, pero como el Eterno todo lo saca a la luz. En el 1947 se descubrieron en el lugar más seco de la tierra los rollos del Mar Muerto, que han venido a develar todas y a tumbar todas estas teorías de que es un invento lo del Mesías, es un invento lo de los profetas, porque todo apareció ahí como constancia, como testigos y testimonios de que toda la palabra que se vino diciendo es verdad. Es más, lo que dañó el catolicismo, los rollos del Mar Muerto lo ha compuesto. Adelante, Alejo. Sí, correctamente. Y hoy en día lo más maravilloso es que el Eterno permite que estas evidencias salgan a la luz, precisamente para que se despierte su simiente, ¿no? Para que se despierte aquel pueblo que Él estableció desde el principio, porque en los pensamientos de Él hemos estado desde siempre, y a Él le tenemos que dar la honra y la gloria siempre por eso, por habernos tenido en cuenta para vivir en este tiempo. Porque nosotros vivimos el tiempo más maravilloso, hermano Marcelo. Sí, un tiempo difícil, un tiempo en que se acercan cosas bien complicadas, pero yo digo que somos los bienaventurados de la historia, de toda la humanidad del Eterno. Y por eso me atrevo a pensar que el Eterno nos ama tanto, porque el Eterno claramente lo dice, que a los que más ama, en cierta manera, son a los últimos, porque los últimos serán los primeros. Y qué interesante lo que tú dijiste con respecto a la alma. Bueno, eso es un tema muy profundo, pero qué interesante, porque cuando el Eterno forma su humanidad por medio de Adán, hace 6.000 años, el Eterno permite que ese ser tenga alma, y de ahí para adelante toda su humanidad tiene alma. La simiente del maligno no tiene alma. Entonces eso es lo que ellos han venido buscando, lo que el maligno durante tantos años nuestros, que quizás para él serán horas o días, pero en el tiempo nuestro, él ha venido buscando, utilizando a mujeres humanas, haciendo experimentos y cosas, a ver de qué manera logra sacar el alma, a ver cómo pueden ellos producir esa alma, porque por medio de esa alma, hermano Marcelo, es que se puede alcanzar la vida eterna. Entonces, amén. Ellos no lo pueden hacer, y va a ser muy difícil que lo encuentren, porque el Eterno es perfecto, ¿no? Y el alma, y lo más interesante de esto es que el alma procede de la misma eternidad, porque la misma eternidad es el Eterno que nos la dio, y que se la dio desde el principio, y que por medio de esa misma simiente vino el Mesías hace 2.000 años, con un alma eterna, y por medio de esa misma alma eterna es que todos nosotros seremos en algún momento transformados y levantados a reinar con nuestro amado Mesías. Esa es nuestra esperanza. Y yo pienso, hermano Marcelo, que es evidente, ¿no? Es evidente porque a mí me causa mucha curiosidad la pregunta que se hace Juan, cuando en primera de Juan, el capítulo 3, que se lo recomiendo a los hermanos que lo lean completo, que ese capítulo es muy interesante. Cuando Juan mismo hace la pregunta, ¿pero por qué Caín mató a Abel? O sea, qué interesante, solamente que porque le tuvo celos. Yo no creo que porque tú tengas un concepto con respecto a algo político, o porque tú tengas un concepto con respecto a algunas situaciones de la doctrina, yo voy a ir a quitarte la vida por ese motivo. No creo que eso jamás vaya a pasar. Pero ¿por qué Caín lo hizo con su hermano? Porque en Caín estaba la maldad engendrada desde que fue engendrado, como lo que leyó Marcelo en el Salmo. Desde el vientre de Eva ya venía ese ser ahí, con esa simiente de perversidad, y por ese motivo fue que le quitó la vida a su hermano y lo asesinó. Y el mismo Yeshua lo narra y lo dice en algún momento determinado, cuando le están reclamando, él habla de esa situación y habla de que Caín era hijo del maligno. Entonces, si el mismo Mesías lo está diciendo, hombre, creámosle entonces al Mesías. A todos los hermanos que son de los grupos cristianos, yo les invito a que analicen las palabras del Mesías. No crean entonces en el rollo del Mar Muerto, no crean en nada, crean lo que dijo el Mesías. El mismo Mesías lo certificó y lo dijo. Y aún en otra ocasión les dijo que eran unos reptiles, que eran de la simiente del maligno. O sea, él se lo ratificó realmente. Y como tú le decías, él no podía levantarse a hablarles de esa manera, porque la Torá lo juzgaría de una manera impresionante, pero el Mesías sabía por qué se los estaba diciendo. Amén. Adelante, Marcio. Sí, es importante saber que quiero recalcar que cuando se habla del trigo y la cizaña, básicamente se está hablando de estas dos simientes. Aparentemente hoy
ya no son los gigantes, ya no tienen esas alturas increíbles, porque los últimos gigantes que pasaron el diluvio ya estaban en la tierra de Canaán y luego desaparecieron, pero el linaje quedó ahí, los descendientes de los Nefilim. El linaje son las mezclas que no pertenecen a la simiente de Abraham. Todas las escrituras desde el principio hablan de dos simientes. Al final del libro se recoge la simiente y la otra simiente, que vienen a ser como los cabritos, porque un cabrito y una oveja, cuando hace la separación Yeshua en Mateo 24, dice que pondrá a un lado a los cabritos y en otro lado a las ovejas. Tienen una actitud diferente, parecen iguales, comen iguales, pero físicamente tienen unas diferencias, y la actitud es diferente. O sea, hace una correlación entre esos animales con las dos simientes. Y los cabritos que van a un lado, ellos no van ni siquiera a primera resurrección. Entre ellos está el falso profeta y el antimasías, que es simiente del maligno. Algo muy curioso es cómo tienen ciertos patrones, ciertas actitudes que son generalizadas. Por ejemplo, la homosexualidad. Esta simiente del maligno, a través de las logias masónicas y luego a través de la logia de los Illuminati, ha venido conservándose y ha venido haciendo como una plataforma, y ellos son la cima de la pirámide, donde las logias masónicas son el sostén del mundo. Casi en todo el mundo nosotros podemos ver cómo es estos obeliscos. Los obeliscos son el símbolo de un pene incircunciso relacionado al dios Sol, a Ra, o también a Nimrod, a todos los dioses que han sido contrarios a Yahweh. Entonces vemos que cada ciudad, inclusive las divisiones de los países del día de hoy, tienen hitos. Los hitos son esos muros pequeños que se pone cada ciertos metros para dividir una frontera de un país con otro. Son obeliscos. En el pueblo más pequeño en nuestros países tenemos obeliscos, y la gente nunca se ha preguntado por qué. Es la manera como nosotros podemos ver que la simiente del maligno está gobernando el mundo. Y eso se lo dice Yeshua, se lo dice Satán a Yeshua en la tentación, lo que se dio en llamar la tentación del desierto, cuando le dice que a él le ha sido entregado todos los reinos de este tiempo, y le dice que si es que se descubre, o sea, si es que se quita de la cobertura del Eterno y se postra ante él le da un reino. Y ahí podemos ver cómo Yeshua no le discute. Sabía que este reino tiene que ser arrebatado a Satán. O sea, este no es un jueguito de niños o de ajedrez o un cuento de hadas. Realmente vemos una batalla cósmica, porque el mismo Pablo dice que hemos de luchar, los hijos del Eterno vamos a juzgar a los ángeles y a juzgar al mundo, dice algunas escrituras. Pero si nosotros vemos en el Strong's, en griego está diciendo Pablo que vamos a juzgar el cosmos. El cosmos es el universo. Por eso es que Yeshua es un ser más poderoso que todos estos. Entonces viene una batalla cósmica. Cuando baja el ángel, se le presenta a Daniel, le dice que casi no puede llegar Gabriel, porque se le presentó el príncipe de Tiro y tuvieron una batalla, y tuvo que llamarla a pedir la asistencia de Micael, que es Miguel, que es un general, un querubín del Eterno, el encargado, el militar, digamos. Entonces él pudo hacer que Gabriel pase para llegar donde Daniel con un mensaje, el mensaje del nacimiento del Mesías. Entonces siempre vemos a la simiente y al mismo adversario, a Satán, oponiéndose para que fructifique la semilla del Mesías, la llegada del Mesías, porque sabe que viene juicio. Esto es un juicio
que es la conclusión de cientos de millones de años. No es que las sabemos todas. Nosotros tenemos muchas falencias al respecto de todos estos temas, porque no está dicho para el hombre saberlo todo. Pero es lo que podemos humanamente rescatar y lo que el Eterno ha dejado para que el hombre sepa y no estemos perdidos en religión, diciéndole amén a cada intento de los gobernantes actuales de someter al mundo por medio de la religión. Porque no olvidemos que los mismos amos del mundo son dueños de los copyright, de los derechos de autor de las Biblias, especialmente en inglés, de la Reina Valera, de la Nueva Versión Internacional, como es George Soros, la cadena Fox. Todos ellos están manipulando las escrituras porque saben que la gente que está en religión ya no tienen por qué preocuparse, están sometidos y quebrantados. La religión pierde, la verdad nos hace libres, y tenemos que saber esto, porque sin este entendimiento desde nuestra perspectiva, como lo hemos conversado con los hermanos, todo se vuelve una religión, todo es una religión, y no tenemos una certeza de que el Eterno está manejando las riendas de este universo y del mundo y la historia, como se ha venido dando la historia bíblica. Tiene que tener un sentido, y este sentido cobra forma cuando vemos que antes de Adán hubo un ser que está tratando de impedir su juicio. Adelante, Alejo. Importantísimo, ¿no? Antes había un ser ya establecido sobre esta tierra, y un ser que llevaba pero miles y miles y miles de años acá en esta tierra. Entonces, por ese motivo es que aparecen tantas osamentas y tantas pruebas de seres que supuestamente vivieron hace 8.000, 10.000, 15.000 años. Claro que sí, por supuesto que sí, porque eso es lo que tenemos que tener claro, que la humanidad del Eterno como tal existe hace 6.000 años aproximadamente. Y precisamente para el año número 7.000, que es el que se está empezando, es cuando va a aparecer el Mesías a reinar, como en los 7 días representativos del Génesis, tal cual. Por eso nosotros hoy celebramos un Shabbat, por eso nosotros hacemos este 7º día con tanto amor para nuestro Padre Celestial, porque sabemos que este es el ensayo de lo que viene para nosotros, que es ese gran y maravilloso milenio, ese 7º milenio, en el cual va a reinar nuestro amado Mesías, y el cual anhelamos con todo nuestro corazón y que venga pronto. Como decía Juan al final del libro de Apocalipsis, ven pronto. Nosotros le decimos exactamente lo mismo a nuestro Padre Celestial, envíalo pronto, porque de verdad que esto ha sido muy difícil, muy duro. Cada día la opresión del maligno es más fuerte, y más hacia los hijos del Eterno que ya tiene identificados. Pero tenemos al Eterno que no nos desampara, tenemos al Eterno que siempre está con nosotros y nos está guardando, nos está protegiendo, porque nosotros invocamos su nombre, porque nosotros le creemos, porque nosotros estamos caminando sobre una verdad sólida, no sobre fantasías y sobre mentiras que se han establecido por medio de las religiones, no solo en el cristianismo, en el catolicismo, en el adventismo, en tantas cosas, o sea, en todo lo que lleva a la religión. Ahí está la base de la mentira, y por lo tanto están con sus ojos totalmente cegados, y hasta que no salgan de esa ceguedad, pues no se van a dar cuenta de la realidad de la situación que el Eterno está presentando en este día. Yo personalmente, hermano Marcelo, mi consejo para todos los hermanos es: investiguen todo lo que estamos hablando en estos temas, empiecen a investigar sobre las dos simientes, para que tengan una idea clara de la situación de lo que hoy estamos viviendo, porque es la simiente del maligno la que gobierna este mundo, y lo tenemos que tener claro, y lo seguirá haciendo hasta el día en que venga el Mesías. Pero tenemos la gran bienaventuranza y la esperanza de que sabemos que no estamos solos, de que Yeshua está con nosotros, y de que Yeshua envía a sus ángeles alrededor nuestro para librarnos de muchas situaciones en las que muchas veces el maligno nos quiere hacer daño. Mira lo que tú decías con respecto a Daniel. ¿Cuánto se demoró el ángel en llegar? Porque le oponían, porque se le ponían en el camino, y eran las huestes del maligno las que no lo dejaban llegar, porque las huestes del maligno son las que están gobernando este planeta. Entonces, probablemente en el universo, probablemente se tomó parte del universo, por eso es que nosotros creemos de que estamos siendo visitados por unas razas que no pertenecen realmente a algo del Eterno, sino una manipulación que, al igual como se hizo aquí, se pudo haber hecho. Es una buena hipótesis, una opción de que, porque existen avistamientos ufológicos, ovnis, nadie puede negar, inclusive libros, testimonios, videos, todo ya está
lleno de evidencia de que existen seres de otros planetas y que tienen inclusive relación, unos seres descendientes del Najas mismo, que tienen relación con el nuevo orden mundial, con los dirigentes, con las cabezas de los Illuminatis. Entonces, esto de aquí no es fantasía, claro, ellos están... Tiene mucho sentido, Marcelo, y está todo muy relacionado, ¿no? Está todo muy relacionado a lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué no se ha manifestado hoy? Los hermanos se preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces no se ha manifestado hoy el maligno en sus naves de fuego, en sus ondas volares? ¿Por qué no lo ha hecho? Simplemente porque no es el momento y porque el Eterno no lo permite. Porque hay algo que lo detiene, y eso que lo detiene es la mano poderosa de nuestro Padre Celestial, que es Yeshua, el que ejecuta y el que detiene. O si no, ya hace rato que el maligno, quién sabe cuántas cosas más hubiera hecho en esta tierra, pero no se le permite. Llegará un momento en que quizás va a tener una manifestación plena por medio del antimesías, porque aún en la escritura dice que el antimesías va a hacer hasta llover fuego del cielo. Claro que sí, indiscutiblemente. Imagino que bajarán naves y hará espectáculo y cosas, yo me lo imagino. Pero nosotros es donde no vamos a caer, porque tenemos clara la escritura. Yo pienso, no, Marcelo, que el tema es muy profundo, necesitaríamos muchos programas para hablar de este tema, pero pues el Eterno ha permitido que este programa sea así. Yo les deseo a los hermanos que sigan pasando un feliz Shabbat. El tiempo, pues desafortunadamente va muy rápido, ya hasta ahorita se pasó. No sé si nuestro hermano Marcelo tendrá algún otro mensaje para despedirse, pero pues de parte mía, yo a los hermanos les sigo deseando que sigan pasando un Shabbat maravilloso, disfrútenlo, vivan en paz este día, dedíquenselo al Eterno. Y esperemos en Él y en su infinita misericordia, y tengamos claro que nunca el Eterno jamás nos va a abandonar, porque nosotros somos parte de su humanidad. Seamos bienaventurados que nosotros somos seres creados por Él con alma, somos humanos con alma, y eso nos debería llenar el corazón de felicidad, de gozo. Bueno, Marcelo, yo les deseo que diga para un feliz Shabbat, y pues ahí te dejo para que tú cierres el programa. Adelante. Sí, y siempre le recalcamos a los hermanos de que no nos crean a nosotros, sino que lo investiguen, que no es la última palabra. Esta es una deducción basada en el estudio y en el peso de las escrituras que tienen los versos que justifican estos hechos que estamos hablando, porque también no podemos nosotros virar la cara frente a toda la evidencia arqueológica, geológica, de la presencia de seres en la tierra desde hace más de 6.000 años. Es muy infantil pensar que hace 6.000 años se creó la tierra. No existe evidencia geológica que nos pueda demostrar eso. Tenemos inclusive vestigios de que hubo unas eras donde habían animales grandes, como la era de los dinosaurios. Tenemos evidencia física de que hubieron hombres hace 100.000, 200.000 años. Tenemos evidencia suficiente como para que pensar de que alguien no quiere que nosotros sepamos todo, y alguien que adulteró el verso de Génesis 4.1 para que nosotros ignoremos todo este conocimiento y tenernos sometidos, subyugados por medio de la religión. Vamos a escuchar a Marcelo, que se va a despedir de los hermanos, y luego yo también me despediré. Bueno, para el día de mañana vamos a tratar de enlazar el tema del día de hoy con lo que tenemos preparado para mañana, ¿no? Realmente este tema es bastante extenso, de las dos simientes, es muy extenso y se puede pues apreciar en toda la escritura. Y yo creo que Alejandro pues dice que no se está manifestando. No, yo creo que ellos están ahí. Los ángeles caídos siguen lo que la gente ha visto como platillos voladores. Yo sé que tienen relación directa con ellos y con todo lo que hizo la simiente que proviene de Nahash. Bueno, conmigo pues será hasta el día de mañana y en el horario de toda la semana para continuar con el tema. Bueno, yo también me despido. Un abrazo para todos los hermanos. Hemos tenido muchas visitas el día de hoy. Le damos la gloria al Eterno. No se olviden de que en este día dejen todos sus problemas a un lado. Es un día de regocijo y es la señal que tenemos por parte de nuestro Padre de que somos hijos sometidos a su pacto. En el nombre de Yeshua, yo les deseo que sigan teniendo un Shabbat
muy gozoso en el Eterno. Shabbat Shalom, hermano.